Bueno, chicos, continuando con nuestro curso, vamos ahora a consultar la data que tenemos registrada en nuestra base de datos. Aquí tenemos dos usuarios, tenemos dos trabajadores, uno llamado José, uno llamado Pedro. Bueno, ahora yo quiero consultar esa data, pero yo quiero que estos datos no me salgan con el ID, con el identificador, sino que me muestren el significado al que corresponde cada uno, el nombre del departamento y del cargo al que pertenece. Quiero que me salgan estos nombres. Igual aquí, el nombre del cargo. Bueno, aquí ya tenemos en la pantalla consultar, tenemos un pequeño formulario donde yo voy a ingresar el número de cédula de esos trabajadores. Voy aquí a la tabla datos y voy a consultar los números de documento, que son 60 y 61. Aquí está el formulario, es sencillo, solamente me va a capturar un dato que va a ser el número de documento que yo voy a ingresar. Luego que yo ingrese ese número de cédula, me va a enviar a esta pantallita, que va a ser donde está la data que yo voy a consultar. Esto yo lo tengo preparado porque el código es bastante extenso y si lo dejo desde el principio nos vamos a tardar bastante. Bueno, yo quiero que esos datos se me muestren en tabla, más o menos aquí parecido a esto que están en tablas. Bueno, ¿cómo hago yo eso? Bueno, hago una consulta preparada, el término que se le da en PHP, consulta preparada, que el dato que yo ingrese, el número de documento que yo ingrese, se va a consultar en las diferentes bases de datos, va a hacer una comparación y me va a arrojar los datos que estén relacionados a ese número de documento o ese ID. Bueno, ¿cómo hago eso? Para eso voy a implementar lo que sería las secuencias SQL o un query, también es más conocido. Voy a hacer un query, pero a la misma vez voy a hacer una comparación entre tres tablas que contienen el sueldo del trabajador, sería la tabla sueldo, el nombre del departamento y el nombre del cargo que ejerce ese trabajador. ¿Cómo hago eso? Como estoy nombrando 4 tablas diferentes, tengo que diferenciar a qué tabla pertenece cada dato. Entonces coloco la tabla a la que estoy llamando, punto, el atributo que deseo llamar, que quiero que me muestre, coma, vuelvo a marcar la tabla, punto, el dato que quiero que me muestre de esa tabla, coma, como yo no quiero que me muestre el nombre, el ID de cargo que sale en la tabla datos, sino que quiero que me lo muestre el que sale en la tabla cargos, o sea, el término correcto. Voy a llamar a la tabla cargos. Pongo cargos, punto, el atributo que quiero. Yo quiero es el nombre de ese atributo, de ese ID, es el que quiero que me muestre. Entonces, coma, la siguiente tabla. Yo quiero, de la tabla departamento, quiero el nombre del departamento al que pertenece el trabajador. Y de la tabla sueldo, quiero el sueldo que devenga ese trabajador. O sea, siempre voy a colocar la tabla que yo quiero, la tabla que estoy llamando, punto, el atributo que quiero de esa tabla. Luego paso al form. En el from vamos a colocar las tablas que vamos a necesitar, las tablas que vamos a hacer el llamado. Si una tabla de estas no está aquí, me va a dar error, me va a dar porque estoy llamando un dato y no le estoy indicando de dónde lo va a sacar. Tengo que siempre especificarle el dato que quiero y la tabla que quiero. Entonces aquí coloco, yo quiero de la tabla datos, la tabla sueldo, la tabla departamento y la tabla cargos. Entonces aquí le digo cuándo, o sea, hago la comparación entre todas las tablas. Aquí puedo comenzar desde la tabla principal, que sería datos, a la tabla más pequeña. O puedo
puedo comenzar desde la tabla más pequeña a la tabla más grande. Eso ya queda de parte del programador, pero es siempre importante seguir un orden. En este caso, vamos desde la tabla más grande, la tabla superior, a la tabla inferior. ¿Cuál sería la tabla superior? La tabla datos, que es donde están los datos personales del trabajador. Esa la tomo yo como la tabla principal. Entonces, ¿qué quiero de esa tabla? Entonces le digo, cuando datos, o sea, de la tabla el punto documento sea igual a sueldo, punto documento, o sea, el atributo documento de la tabla datos sea igual al atributo documento del sueldo y cargo de la tabla datos sea igual al ID de la tabla cargos y el atributo departamento de la tabla datos sea igual al atributo ID de la tabla departamentos, y esto lo toma muy en cuenta al momento de, este es el dato que me va a mostrar. Cuando el dato que yo ingrese aquí, el número de documento que yo ingrese aquí, va a ser el que él me va a tomar en cuenta aquí. Entonces yo le digo, como es la tabla principal, entonces le digo, el atributo documento de la tabla datos, cuando yo lo ingrese y cumpla con todos estos requerimientos, si cumpla con todos esos requerimientos, me va a mostrar la data, me va a mostrar la tabla con todos los datos. O sea, cuando tenga aquí, cuando tenga el documento, tenga nombre, tenga el cargo, tenga el departamento y tenga sueldo, pero a la misma vez el mismo documento sea el mismo de la tabla sueldo, el ID de la tabla datos sea igual a la tabla cargo y el ID de la tabla datos sea igual al ID de la tabla departamento, cuando todos esos datos sean iguales, es que él va a pasar a esta secuencia de aquí. Él va a comprobar la conexión a la base de datos, que yo se la estoy pasando por aquí, por el config. Va a tomar en cuenta, va a analizar esta data, que sea la correcta, que los datos concuerden. Cuando haya una concordancia en datos, pasa al siguiente paso. Entonces me dice, aquí ya analiza que el resultado cumple los parámetros requeridos. Tengo el parámetro principal, que sería documento. Cuando analiza eso, me ejecuta la sentencia como tal. Y ya ahora sí, le paso los datos que necesito, los documentos, los datos que quiero, serían estos datos de aquí. Quiero que me muestre documento, nombre, cargo, departamento y el sueldo. Cuando él ya tenga todo eso, él ya me va a hacer unas filas con todos los datos de ese trabajador. Él me va a hacer todo el análisis y aquí ya cierra el resultado, o sea, cierra el análisis. Cuando él ya muestra los datos, él ya va a cerrar la secuencia de análisis de la base de datos. O sea, va a cerrar sesión. O sea, vamos aquí. Recargamos. Ya yo tengo, este es el documento de uno de los trabajadores. Vamos a ver qué me arroja. Aquí me muestra los datos del trabajador. Vamos a agrandarlo un poco. Ven que él se adapta a la pantalla. Aquí me muestra el nombre de documento, el nombre del trabajador, el cargo, el departamento y el sueldo. Comprobamos con base de datos. Cargo, datos, perdón. El trabajador con este número de cédula se llama José Campos. Comprobamos, José Campos. Tiene cargo de contador y es administrador de la sección administración. Vamos a ver en cargo. Aquí es contador. Exacto, concuerda aquí. Me voy a departamento. Y es administración. Okay. Y comprobamos que
está correcta la, la sentencia, cumple con lo que yo estoy necesitando, con lo que yo le estoy solicitando. Ahora cuando estamos en la tabla sueldo, dice que cobra 1000. ¿Ve? Y eso me comprueba a mí que la data, la información que yo estoy solicitando está correcta. Bueno, volvemos, consultamos al otro trabajador. Me muestra la data, el número de documento, el nombre del trabajador, el cargo que ejerce, el departamento al que pertenece y el sueldo que deben. Como pueden ver, es bastante sencillo. Son 2 archivitos y siempre es repetitivo. Siempre va a ser lo mismo. Aquí voy a hacer la sentencia de SQL. Vamos a acomodarlo un poco aquí hacia arriba, eso para que se vea mejor. Se hace la sentencia SQL de los datos que estoy solicitando. La base de datos, la conexión, se comprueba que SQL que yo estoy pasándole por aquí, ese SQL sea correcto. El dato que le estoy agregando, lo que estoy pasando por parámetros, lo comprueba, me analiza, me ejecuta el resultado, se hace el análisis, toma los nombres de las variables y me los muestra tal cual como yo se los estoy colocando aquí. Y es lo que nosotros podemos ver por aquí. Ven, es bastante fácil, bastante sencillo. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que sería la modificación de estos datos. Vamos a modificar lo que sería la tabla datos, modificar tanto cédula como nombre, que al momento de a veces de cargar alguna data siempre nos podemos equivocar. Entonces es importante tener siempre en cuenta la opción de modificar. Entonces bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente sección de modificar.